es la doctora María Paula Romo Rodríguez. Ella fue antes, pues, ministra de Gobierno, fue legisladora, académica, investigadora, consultora, experta en reformas del Estado, seguridad ciudadana y democracia en América Latina y líder también, directora del movimiento Construye. Entiendo que ya nos está sintonizando, doctora. Buenos días. Buenos días, aquí estoy, espero que me escuchen bien, yo lo escucho. Correcto, la saluda el periodista Alcides ¿Cómo le va, Montilla. Alcidito? Y está también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días al gran periodista Alcides Montilla y también muy buenos días a nuestra primera invitada, la doctora María Paula Romo. Muy bien, escuchando también y viéndolo a través del Facebook y aquí en la plataforma de Zoom, por supuesto, a nuestro compañero, el licenciado Víctor Hugo Abundio Asensio desde Fuera de Estudios. Empezamos con una invitada, como siempre, de primerísimo nivel y en este día viernes 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, Alcidito, a propósito. Claro, ya hicimos énfasis tempranito sobre esa celebración tan importante para el planeta, hoy, el Día del Agua, que fuera de nosotros si no tuviéramos agua, ¿no? Parte de No, nuestro no, cuerpo está no lleno de hubiera agua, vida, ¿no? no No hubiera hubiera vida. vida, lógico. Así Claro, no es, hubiera vida. claro, claro. Por eso es que hay que cuidarla y eso es fundamental. En buena hora que hizo usted resaltó esa fecha y que ahora la estamos recordando nuevamente. Ahora sí, ¿qué le parece si entramos así como usted ya estaba saludándola? Yo quería sumarme al saludo a María Paula y decirle que veo que estos aires del exterior que usted está trabajando afuera, la han hecho muy bien porque la veo mucho más relajada, con otro look. Qué bueno, María Paula. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para usted también. Me alegra y buenos días. Usted está dando clases, es verdad, ¿no? Sí, Andrés, doy clases en algunas universidades. Ahora con la tecnología, pues se puede además hacer actividad académica en diferentes lugares. Ahora también estoy vinculada a un programa académico en Chile. Estoy como investigadora en una universidad aquí en Estados Unidos. Estoy haciendo mi doctorado en una universidad española. Entonces, la facilidad de la tecnología y del desplazamiento me ha permitido dedicarme estos años más a la actividad académica. Qué Eso es bueno. dedicada, Andrés. Muchas gracias por su comentario. No, no, de nada. Le preguntaba también eso porque enseguida la gente va a decir, bueno, de qué vive la doctora María Paula Romo? Y es justamente de su actividad docente, que ya la tuvo previamente a ser ministra de gobierno. Antes usted ya era profesora desde hace algún tiempo acá en Ecuador, ¿no? Estimado Andrés, casi 20 años de actividad académica, casi tantos como de vida política. He sido profesora universitaria, tuve la responsabilidad de un decanato también durante un periodo en el Ecuador. Así que es esa una de las actividades de trabajo a las que me dedico y de las que más disfruto también, valga decir. Que no es para menos, si tiene la vocación y por otro lado, pues imagínense siempre enseñando a nuevas generaciones, me imagino, es absolutamente edificante. Eh, Vamos a ir ya pues con las preguntas y está con nosotros también nuestra compañera Noemí Ceballos, ella está desde la capital de la República, así es que muy buenos días Noemí, está por cuestiones de trabajo allá, pero la vi que está en un foro el día de ayer, ¿no? Hablando sobre las reformas tributarias. Como qué gusto. Buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente, estoy acá en la capital. Ayer estuvimos en ACEPLAS, en la Asociación de Plásticos, hablando sobre reformas tributarias, impacto a la liquidez, y acá abril se viene muy, muy fuerte con todos los cambios normativos que tenemos pues ya vigentes y ya en aplicación. La liquidez es lo que nos decía, ¿no? La liquidez de las compañías, teniendo en cuenta que hay algunos pagos que hacer,
al final al 31 de marzo y durante el mes de abril, ¿no? Claro, claro, se va a venir muy fuerte para, como bien dice Noemí. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla para la directora de Construye, lista 25, aquí en Punto de Vista en Atalaya. Doctora, regularmente a los periodistas siempre nos convocan los temas inmediatos y por lo menos en las últimas 24 horas han aparecido dos, ¿verdad? Esto de un diario español que resalta que en enero, cuando estuvo el presidente Noboa en España, fue a un restaurante, no sé si con algunas copas de más, y protagonizó un suceso, ¿verdad? Que ha sido desmentido por el gobierno, pero que en el ámbito político local ya se empezó a decir que la canciller tiene que ir a informar, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué importancia tienen estas cosas realmente para el convivir del país? ¿O usted cree que el presidente, el gobierno, tiene la obligación de aclarar este asunto? Porque ese diario español ha dicho que va a seguir insistiendo en esto de que por un lado dicen que es mentira todo lo narrado por este medio y el medio dice que no, que va a mantenerse en lo dicho y que va a corroborar con más cosas informativas lo que ha sucedido en el mes de enero. ¿Cuál es su comentario, doctora? Alcides, las autoridades, las personas públicas, más todavía un presidente, pues siempre va a estar sujeto a que se cuestione, a que se critique y a que se pregunte sobre sus actividades, sobre su agenda, sobre sus decisiones, que es lo más importante. En este caso, me parece que estamos todavía ante una especulación. Como usted bien dice, hay versiones encontradas, hay versiones que todavía no se aclaran. Cuando se aclaren, me parece que podríamos dedicarle unos minutos más a comentar un episodio que por ahora es una especulación. Pero yo coincido con usted en algo. Es muy importante, más allá de que una autoridad puede ser y debe ser cuestionada por la ciudadanía como lo considere conveniente, es importante concentrarnos, enfocarnos. ¿Qué es lo más importante que está sucediendo en el país en estos días? Le diría que definitivamente no es ese episodio. Lo más importante que está sucediendo en el país son los casos Metástasis, Purga, la formulación de cargos ayer en contra de la señora Vivian Hernández. Creo que todos estos casos se relacionan porque tienen un factor común vital para el Ecuador y es cómo la justicia fue contaminada por organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de delito. Esto que no todos los días se discute, Alcides, es más allá de los episodios puntuales que hemos visto. Del habeas data para unos terrenos, de los habeas corpus para Rasquiña, para Glass, para otras cabezas criminales. Más allá de conversaciones gravísimas sobre atentar contra la vida de Fernando Villavicencio o contra la vida de la fiscal Sarabia y sus familiares. Ahora salen unas conversaciones aparentemente, supuestamente, sobre el Consejo Nacional Electoral. Todo esto es muy grave, pero si es que cada uno de estos capítulos lo vemos en un cuadro completo, tenemos que hacer la relación entre esto y la crisis de seguridad del país. La crisis de seguridad, la escalada de violencia, los asesinatos impunes, los cientos de toneladas de drogas saliendo del Ecuador, tienen directa relación con la manera en la que contaminaron la administración de justicia y por eso es tan importante lo que está pasando. Doctora, le decía que el otro tema inmediato, esto de Metástasis y Purga, lo vamos a comentar después, pero el otro tema mediático, porque tiene que ver también con la vicepresidenta de la República, un hijo de ella, ya le dictaron prisión preventiva a un juez. ¿Verdad? Lo acusan de entregar, de exigir diezmos. Por ahí dicen que no solamente él, sino otro familiar. El hijo de la vicepresidenta ha dicho que todo es tema político. Por allá hay otro comentario de que la pueden llamar a un juicio político, que el gobierno está metido en medio. O sea, no son temas para desviar un poco la atención
de lo que se quiere realmente discutir en el país y que usted ya lo adelantó, el tema de la corrupción que existe en el país y que hasta el momento lo único que hemos visto son los avances investigativos de la fiscal en estos temas de metástasis y purga. Efectivamente, si alguien comete un delito, debe ser sancionado. Por otro lado, si una persona no ha cometido ningún delito, pues que la justicia se encargue de ratificar su inocencia, porque muchas veces la comunicación ya tiene una opinión previa. Y me refiero con esto al caso que usted ha mencionado de la vicepresidencia, que la justicia aclare. Esta audiencia no fue pública. He tratado de ubicar alguna información esta mañana para tener más elementos. Todavía parecen incipientes, pero por supuesto que la justicia haga su trabajo, que actúe con independencia. Si se ha cometido un delito, que se sancione. Si no se ha cometido un delito, pues que se aclare. Pero nuevamente coincido con usted. Otra vez es fundamental no dejarnos distraer de las cosas más grandes. A cada asunto, a cada tema que pasa en el país, deberíamos otorgarle su peso específico, y hoy el país presencia cómo se desnuda lo que la fiscal general ha llamado la radiografía de un narcoestado. Esto tiene una dimensión que supera todos los otros capítulos de los que estamos hablando, y me parece que amerita nuestra mayor concentración. No solo saber lo que ha pasado, que es gravísimo, pero además pensar en qué viene, Alcides, qué viene luego, cómo hacemos para que esto no se repita. ¿Será esta la única, o estas tres que se han descubierto hasta ahora, las únicas redes que estaban funcionando? ¿Funcionan redes similares en otros temas, en otras provincias? Porque creo que el gran sacrificio que implica para todo el país el estar presenciando esto, la crisis institucional que esto también implica, debería pues valer la pena, que se convierta en un aprendizaje y que se convierta en un motivo de discusión y de proyección de lo que viene más adelante. Pensemos en la Administración de Justicia de la provincia del Guayas. Estos casos y estas revelaciones han provocado la prisión de la fiscal provincial, de la expresidenta de la Corte Provincial, la renuncia de quien se desempeñaba como presidente de la Corte Provincial, y que están privados de libertad, no sé si 8 u 11 jueces de la Corte Provincial de Justicia de esa provincia. Entonces, realmente lo que esto refleja es tan delicado, es tan grave, que podemos mirar estos otros episodios aislados, pero siempre es importante regresar nuestros ojos y nuestra concentración a estos grandes temas que creo están definiendo lo que sucede en el país y también podrían definir hacia dónde vamos. María Paula, entonces para un poco sanear la función de la justicia, ¿verdad? Que es complementaria al trabajo que realiza también la fiscal. ¿Qué debemos hacer con la justicia? ¿Una reorganización, una purga, un borra y va de nuevo? Porque, perdóname, ahí hay una metástasis también en la función judicial. Si usted cambia a uno y deja a otros, los otros que se quedan contaminan a los que vienen y no hemos logrado nada. O sea, reorganicemos o hagamos una purga de la justicia. No queda otra alternativa, ¿no le parece? Así es, y por eso el nombre del caso es un nombre tan exacto, ¿no? Porque precisamente evoca lo que usted dice. Una purga, porque va a ser indispensable para esta sanación. Por supuesto que sí. Y también ir más allá. Permítame decirle, un paso más allá. Porque cuando vemos el modus operandi de las organizaciones criminales, no solamente que operan y funcionan con quienes ya están metidos en las instancias, ¿no? Vemos relaciones antiguas. La señora Mayra Salazar, socia de Daniel Salcedo en el 2018, asesora de la Asamblea Nacional en el 2019, trabaja en el Parlamento Andino en el 2021, Corte Provincial de Justicia. Hay una historia, pero también podemos ver cómo, por ejemplo, instancias que se van creando son contaminadas de inmediato. Me refiero, por ejemplo, a esa famosa comisión de pacificación de las cárceles. Esa comisión duró, creo que el total de su vida fue de 6 meses,
Y en esos 6 meses, lo que estamos viendo es que también, incluso con personas de otros países, fueron cooptadas, fueron contaminadas, fueron ubicadas, de alguna manera las pusieron al servicio de esta misma estructura. Entonces, claro que se necesita una revisión integral, un examen, una purga de lo que hay en todo el sector seguridad. Y el sector seguridad son policías, militares, fiscales, jueces, peritos, defensores públicos. Todo el sector seguridad es extremadamente delicado y, por supuesto, debe ser revisado. Pero también, ¿qué se diseña? Para que los nuevos no caigan. Las nuevas instituciones, las nuevas personas que ingresan. El Ecuador no es el primer país en el que sucede y seguro no será el último. Hay mecanismos de integridad, de revisión permanente, de contrainteligencia e inteligencia, de evaluación financiera de los funcionarios. No es solamente que el funcionario vaya cada año o cada 2 años y voluntariamente haga su declaración de bienes. Es también tener un control sobre su nivel de gasto, sobre su nivel de vida, porque muchas veces en los bienes o en las declaraciones no se refleja la cantidad de dinero que está manejando un funcionario. Hay muchos mecanismos, estos mecanismos existen, no somos el único país que se enfrenta a estos problemas y por eso es que hay que discutir y hay que diseñar qué lecciones nos dejan estos casos, a más, por supuesto, de su resolución judicial y de todas las verdades que faltan por esclarecerse, de la participación de los actores, de los vínculos políticos, qué relación tienen estos casos con el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay muchas cosas todavía pendientes, pero también deberíamos estar pensando en las grandes lecciones institucionales. 8 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la doctora María Paula Romo Rodríguez, que fue ministra de Gobierno. Más preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Adelante, Noemí. Gracias, Alcides. Doctora Romo, en la misma línea que estamos conversando sobre el caso Kurdi y Metástasis, son 2 casos que en realidad son muy importantes, muy relevantes y sin precedentes. Desde su punto de vista, ¿considera que, son casos que evidentemente no se van a resolver y la pregunta va por el lado del tiempo que esto pudiera tomar entre las investigaciones y digamos, ya dictar una sentencia y encontrar, pues, culpables y el tiempo que estos van a tener la pena que van a tener que pagar, correcto? Hablando de un gobierno en donde falta más o menos un año, el gobierno de año y medio, la continuidad del proceso, es decir, ¿qué se necesita para que en realidad esto no quede simplemente una investigación y que en realidad llegue a su fin y cumpla su cometido desde su punto de vista? Gracias, Noemí. Buenos días. Usted hace una diferencia importante entre el papel que cumplen las personas y el papel que cumplen las instituciones. Este caso ya ha sido puesto a la luz. Creo que también por eso es tan importante que la Fiscalía incluso ha publicado los chats. Eso ha permitido que diferentes medios de comunicación cubran las historias, que realmente como ciudadanos lleguemos a conocer más sobre los casos. Y de esta manera, la resolución, la continuidad de las investigaciones no puede depender solamente de una persona o de un grupo de personas. No puede depender solamente de la fiscal general. Ella ha hecho un gran trabajo con esta investigación. Creo que coincidimos muchos en el país de que es de gran valor enfrentar lo que está enfrentando, pero el gran desafío es que más allá de las personas, las instituciones funcionen. Entonces, hay casos que ya han sido puestos a la luz y que, aunque se tomen años en resolverse, la verdad ya en la etapa de formulación de cargos se ha superado la parte que más tiempo suele tomar en las investigaciones en el Ecuador, que es la investigación previa. Toda la etapa en la que las pruebas se acumulan, se valoran y la Fiscalía define si es que amerita o no amerita este caso una acusación, formularle cargos. Todos los casos de los que estamos hablando han superado ya la etapa de formulación de cargos. Existen pruebas, estas pruebas han sido presentadas por la Fiscalía ante los jueces competentes, pero también igual de importante ante el país.
más allá del tiempo que tome, de los periodos propios de la Presidencia de la República, que en este caso no tiene intervención, o de la Fiscalía General, o incluso de los jueces. Más allá de esos periodos, creo que estos casos tendrán pendiente al país y me parece que la revelación, la gravedad, lo escandaloso de lo que hemos visto, no creo que deje estos temas en la impunidad. Pero el gran desafío que tenemos como país es no depender de la rectitud o el valor de determinadas personas, sino que las instituciones funcionen. Y este es uno de nuestros grandes problemas, una gran frustración, y estamos siempre como dando la vuelta a la rueda. La gran reforma para que funcione la justicia. Creo que en los últimos años, en el último periodo democrático, habremos hecho 5 grandes reformas o 6 grandes reformas de la justicia, y cada episodio es peor que el anterior. Entonces, realmente el desafío que tenemos como país es institucional y esto también hay que reconocer que en esa fragilidad institucional es más fuerte todavía el valor de determinadas personas cuando se enfrentan a casos como estos, porque realmente lo hacen en una situación muy adversa. Refería de una u otra manera, porque claramente son poderes independientes, pero de una u otra manera el apoyo pues, de la presidencia, la fiscal, para continuar con estos procesos que terminan siendo tan delicados y que puedan resultar en la exposición pues, de la vida propia del el funcionario pues, que está liderando casos tan complejos y densos como estos. Hablando sobre el tema de la seguridad, se han anunciado nuevos toques de queda, hay una percepción general dentro de la ciudadanía que ha mejorado el tema de seguridad, pero a la par, digamos que las estadísticas en cuanto a robos, tal vez secuestros, pues no dicen más bien lo contrario, de que se han ido incrementando en los últimos días. Su opinión sobre el estado de excepción y qué más hacer en cuanto a la seguridad. Sí, Noemí, ya han pasado algunas semanas, no correspondía hacer una evaluación de inmediato, inmediatamente después de las medidas de seguridad, pero con el paso de las semanas ya se puede empezar a evaluar lo que está pasando. En algunos lugares del país se ha dado lo que los expertos en seguridad llaman un efecto globo. En algunos lugares también, en un sentido más coloquial, le dicen el efecto cucaracha. Y es que se pone presión en un determinado territorio y el delito se mueve a otro territorio. Entonces, esto es importante porque vamos a ver y estamos viendo en el país el cambio en las dinámicas en algunos lugares, lugares en donde hay una intervención y una presencia más fuerte de policías y fuerzas armadas, han mejorado en sus números y también en su percepción, pero las organizaciones mueven su gente a otro lugar y cometen delitos en otros lugares. Se han disparado las cifras de secuestro, esto es muy complicado, realmente se han multiplicado secuestros y extorsiones. Hay que trabajar sobre eso. En mi opinión, esta es mi opinión personal, creo que falta mucha información también para poder seguir valorando lo que está sucediendo. El gobierno, por ejemplo, ha comentado que desde que inició la declaratoria del estado de excepción y del conflicto armado interno, porque son 2 declaratorias distintas que coincidieron por días, pero son 2 declaratorias distintas y 2 asuntos distintos. Pero desde que se dio estas declaratorias, el gobierno ha anunciado la detención de más o menos 10,000 personas. Creo que sería muy importante saber, estas 10,000 personas continúan detenidas, se les ha formulado cargos, sobre qué cargos se las está investigando, porque uno de los grandes problemas, una debilidad de estas medidas, sería, por ejemplo, la liberación inmediata de los detenidos o la imposibilidad de probar, de formular cargos y de obtener sentencias para los que están involucrados en alguna irregularidad, en algún delito y por lo tanto son detenidos. Creo que estos datos, ojalá los ofrezca pronto el gobierno, porque nos van a permitir entender mejor lo que está sucediendo, pero hoy una realidad es que en algunos lugares el delito ha empezado a desplazarse de territorio y en otros lugares los índices de delitos como extorsiones o secuestro están en franco crecimiento.
Asamblea, aprovechando su presencia que el día de ayer se aprobó la ley de turismo. Veía publicaciones en donde el gobierno pues celebraba la aprobación de ya algunas leyes a través de la Asamblea como corresponde. Y hago esta precisión porque sabemos que el gobierno anterior pues tuvo la disolución de la Asamblea y que hubo una ley que se aprobó por medio de la Constitución. Se pudiera decir que hay un mejor entendimiento entre la Asamblea, entre el Ejecutivo, una mejor, digamos, interacción que, digamos, ayude y lleve pues a mejorar y a la implementación de leyes que sean para bienestar del gobierno, a diferencia del gobierno anterior. El gobierno actual cuenta con una mayoría muy cómoda, o al menos eso es lo que ha sucedido en este primer periodo. Veamos si es que estas diferencias con la Revolución Ciudadana de alguna manera implican que esa realidad cambie. Pero a diferencia del gobierno de Lasso, el gobierno actual tiene una mayoría muy cómoda con un acuerdo con el correísmo y el Partido Social Cristiano. Eso le ha permitido aprobar varias leyes. La discusión es más profunda. El día de ayer se aprobó, por cierto, Construye respaldó esa norma, pero se aprobó la cuarta reforma tributaria en 4 meses. Entonces, también es importante que el gobierno no abuse de su mayoría, ¿no? Que ponga un plan. No es sano para el país ni para la seguridad jurídica el cambiar de normas tributarias cada mes o a veces menos que un mes. Veo que Alcides se sorprendió cuando yo le decía la cuarta reforma tributaria en 4 meses. La primera reforma tributaria antes de acabar el año. La ley eléctrica, más de la mitad de la ley era reformar la ley que pasaron antes. Luego fue la ley relacionada con el IVA. Y esta, que es la cuarta reforma tributaria, corrige las 3 anteriores, por cierto, si se fijan en las transitorias. Entonces, y en las reformatorias. Entonces, sí, el gobierno tiene una mayoría cómoda, hay temas importantes que el país quiere resolver y enfrentar, pero también es importante que el gobierno defina cuál es su plan, lo lleve adelante, aproveche ese respaldo en la Asamblea y para el país es muy importante la certeza, la certidumbre, la seguridad jurídica. 4 reformas tributarias en 4 meses no son la mejor noticia. Hay que seguir avanzando, pero la verdad es que algo más de planificación nos vendría bien. Nuevamente pasó el CIDE, sí, casualmente yo les comentaba, ayer estuvimos en un conversatorio en la parte privada y es uno de los cuestionamientos, la imprevisibilidad, el no contar con una regla y que todos los meses pues haya cambios y que no haya una comunicación clara en cuanto a desde la aplicación y los cambios como tal. Muchísimas gracias, doctora Romo, por su respuesta. Le doy paso a Andrés, que ya lo veo que está por ahí. Sí, gracias, escuchándolos y viéndolos. Es muy cierto lo que dicen ustedes sobre la falta de previsibilidad y no solamente es eso, sino la falta de estabilidad en las políticas, ¿no? Tributarias, monetarias. Monetarias no, eso, ahí es lo único que tenemos en la parte del dólar que sí da una certidumbre, ¿no le parece, María Paula? Así es, Andrés. El dólar se ha convertido en la institución más cierta que tiene el Ecuador desde hace varios años. Y la certidumbre, la previsibilidad, la seguridad son indispensables para todo, para las familias, para la planificación de las familias, para los pequeños negocios, para los emprendimientos, para las grandes empresas, para atraer inversiones. Yo creo que no se puede dejar de mencionar que una reforma tributaria al mes sí es algo que debe corregirse, es algo que no puede continuar así. Sí, sí, la verdad que ya es algo, como decimos nosotros, de locos, pero de verdad, de manicomio. O sea, no, en cualquier lado del mundo civilizado escuchan, ven eso, leen eso y dicen, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Esa es la gran realidad. No lo sabíamos y por eso el gesto de Alcides de gran sorpresa, ¿no? Imagínense. 9 de la mañana con un minuto, estamos dialogando con la ex ministra de Gobierno, también ex asambleísta constituyente, y la directora de Construye, la doctora María Paula Romo. Entremos en otro campo. Cuéntenos, así como decimos aquí nosotros, la plena. ¿Cuál es
inconveniente o las diferencias con el medio La Posta? Porque hay dimes y diretes con La Posta. ¿Y usted? Andrés, no se trata de inconvenientes, no se trata de diferencias. ¿Qué es lo que yo he hecho, no el día de ayer, sino en estos meses? ¿Qué es lo que yo he hecho? Ustedes tienen la imagen de esos juegos de niños en donde uno tiene delante una hoja en blanco y puntos, ¿no? Y el Sí. juego es una los puntos. Cuando usted solamente tiene la hoja y unos puntos y unos números, pues ahí no hay nada. Pero cuando empieza a unir los puntos, de pronto aparece ahí una figura, de pronto aparece ahí una forma, de pronto hay algo que se encuentra ahí. ¿Qué es lo que yo he procurado hacer, Andrés? Y lo seguiré haciendo. Yo lo que he procurado es unir los puntos, porque ahí están. ¿Cuál es el papel que ha jugado en la actual crisis? ¿Cuál es el papel que ha jugado para un determinado momento cada uno de los diferentes actores? Por ejemplo, en el caso Metástasis, hay un papel clave, hay un papel nuclear que juega Mayra Salazar. Entonces, esto implica, ¿no es cierto? Esto tiene una lectura. En estos mismos casos, incluso en los problemas de seguridad del país, hay un papel que ha jugado La Posta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le digo, mire, creo que en este escenario hay un papel que ha jugado La Posta. Este papel tiene diferentes capítulos. Mayra Salazar, ¿qué tiene que ver con La Posta? No, los puntos no siempre están conectados ok, entre sino sí. el asunto de unirlos. Ya. Exactamente, los puntos no necesariamente están todos juntos el uno con el otro. Por supuesto, hay conexiones que han resultado sorprendentes, porque sí hay un punto que une directamente a Boscán con Norero. Sí hay, ¿no es cierto? Hay algunos puntos que sí se unen. En los chats y en esto que ha aparecido, sí. Exacto, entonces hay algunos puntos que se unen directamente, pero el escenario general, la pregunta esta de qué papel ha jugado, ¿no? ¿Qué papel ha jugado Mayra Salazar? Pues creo que todos ya en este punto lo sabemos. ¿Qué papel jugó Norero? ¿Qué papel jugaron los jueces? ¿Qué papel jugaron los abogados? Estimado Andrés, personas que trabajaban en el 911 y les pasaron a los abogados de Norero la ubicación de Fernando Villavicencio, buscada a través de su celular. Por supuesto que jugaron un papel y hay que decirlo. ¿Qué papel juegan los abogados que cruzan la línea de la defensa técnica y empiezan a ayudarle a Norero a identificar los familiares de una fiscal, la dirección de la casa, quiénes son los padres? Por supuesto que jugaron un papel terrible. La Posta también ha jugado un papel en estos episodios. Me explico. ¿Qué papel ha jugado La Posta? Norero le envía fotos, esto lo digo según los chats, le envía fotos a Boscán, porque Norero tenía una gran preocupación sobre los bienes, sus allanamientos, contrata a este joyero para falsificar los relojes y luego reemplazarlos. Bueno, en toda esta trama... lingotes también, los lingotes de oro también. Los lingotes, también. efectivamente. En toda esta trama, Norero también le dice a Boscán y le pide ayuda, entre comillas, para que haga unas publicaciones y le envía fotos. Y Boscán hace las publicaciones que le pide Norero. Norero le pide a Boscán opiniones sobre Fernando Villavicencio. Boscán coordina con Norero lo que dirá y lo que termina diciendo en la comisión de Fernando Villavicencio. Le dice, voy a decir que ustedes no tienen nada que ver con esto. A mí no me interesa el narcotráfico, le dice, pero mándame información sobre otras cosas. ¿Qué otro papel ha jugado La Posta? Y ojo, porque hay que hacer un poco de memoria y en el Ecuador pasan tantas cosas que a veces nos olvidamos. Pero La Posta organizó un especial dentro de las cárceles. Entra a las cárceles con la anuencia de las organizaciones criminales, entrevista a las personas que están en la cárcel y también entrevista a líderes de organizaciones criminales que están fuera de la cárcel. En esta ocasión, el entrevistado con la identidad protegida es Leandro Norero, cuando toda la administración de justicia pensaba que estaba muerto porque fingió su muerte en el Perú. Sí. Lo entrevistan, le dan voz y la conclusión de ese publi reportaje que les hacen,
La conclusión es que hay que llamar una comisión de pacificación. Y hoy día vemos cuál fue el papel de la comisión de pacificación. Pero de algunos miembros, ¿no? No De de todos, algunos porque miembros, no, no por vamos a supuesto. decir que Nelson Hay gente, Cubero hay son gente de... completamente respetada, Así es. respetable, sobre quien no cabe ni una gota de duda, y me refiero específicamente a Nelson Curvelo, un personaje que es realmente muy conocedor, muy correcto en el país. Sí, Pero estamos viendo, por ejemplo, estas otras dos figuras de la Comisión de Pacificación, cómo se generó esa idea. Oscan hizo un reportaje para estos señores diciéndole al país hay que negociar con ellos en lugar de someterlos. Y también podemos ver que otros papeles jugó inventando historias contra ministros de gobierno, contra el ministro Carrillo, que ustedes ven lo incómodo que es según los chats, contra mí cuando era ministra de gobierno, y ustedes pueden ver en las conversaciones de Norero que dice tenemos que librarnos de Romo, Carrillo y Villa. Ahí está en los chats. Yo lo que hago es unir los puntos, estimado Andrés, porque creo que no nos puede faltar memoria para ver todas las tramas que se armaron con el objetivo de debilitar el aparato de seguridad en el Ecuador. Porque ese es el tema de fondo, más allá de los episodios, de las personas, de los impactos individuales. Hay una coalición que durante años ha ido debilitando el aparato de seguridad del Ecuador. ¿Cómo si no se explica que hayamos pasado de una tasa de homicidios de 6? Cuando yo dejé de ser ministra, la tasa de homicidios era 6.7, 6.8, de 6 por cada 100.000 habitantes, a una tasa de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes. claro, es inaceptable, ¿no? Entonces, estamos viendo la explicación, unamos Una los barbaridad. puntos. Esto sucedió con la participación de muchos sectores del Estado, de la sociedad civil, de la política, de gente que se llegó a sentar en la presidencia de la Asamblea. Ronnie Aliaga, alias El Ruso, se llegó a sentar en la presidencia de la Asamblea. Mayra Salazar trabajó para el Consejo de Administración Legislativa cuando fue asesora de Cristina Reyes. Estamos hablando del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Estamos hablando de la fiscal provincial del Guayas. No cerremos los ojos, unamos los puntos, miremos el papel que han jugado diferentes actores. Antes de ir con Alcides, le pregunto, estimada María Paula, el ex legislador y ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que sin duda tuvo una gran campaña electoral y que eso ayudó mucho a que el bloque de Construye sea un bloque grande, incluso aún dividiéndose porque salieron algunos. Él hizo varias denuncias sobre usted cuando fue el tema de los famosos hospitales. Y luego, ahora uniendo los puntos, como usted bien dice, veo que se unen para la campaña electoral presidencial con Villavicencio, es decir, ustedes zanjaron sus dudas y las acusaciones que él tenía, me imagino, o que había hecho, y Patricio Carrillo, María Paula Romo y Fernando Villavicencio, a los tres los que los nombran en los chats. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solamente hacia ustedes iban, o principalmente hacia ustedes iban enfilados los cañones de Norero y compañía? No solamente contra nosotros, Andrés, pero nosotros hemos sido incómodos para algunas organizaciones criminales, por eso hemos recibido ataques, desprestigios y, por supuesto, en el caso de Fernando Villavicencio, lo más grave, Fernando fue asesinado el 9 de agosto del año pasado, enfrentando precisamente todas estas cosas. No solamente estos nombres, pero efectivamente, como usted lo dice, en los chats repiten, ya nos vamos a librar y tenemos que librarnos de Romo, de Carrillo, de Villa. No solo nosotros, hay otra trama para asesinar a la fiscal. En esos chats hablan de la fiscal Sarabia, que estaba investigando a Norero, muchas otras personas, porque también hay que decirlo, hay muchas personas y hay también funcionarios serios, valientes, que hacen su trabajo y enfrentan a las mafias. Pero en este caso, Andrés, efectivamente, la trama, la mentira que armaron algunos de estos actores criminales en mi contra,
lamentablemente fue creída y repetida por algunas otras personas, por otros periodistas, por otros medios de comunicación, y así también sucedió con Fernando Villavicencio. Con el paso del tiempo, pero sobre todo con los hechos, con lo que los hechos demostraron, con las pruebas, con los casos que están ahí, Fernando Villavicencio pues habrá llegado a su conclusión. Yo no quiero tomarme una palabra a su nombre, peor después de las tremendas circunstancias que hemos vivido, pero es suficiente decirle que decidimos ir juntos en la elección. Así que definitivamente esto cambió y los hechos y el tiempo demostraron la verdad como hoy se la están demostrando al país. Las Carrillo 9. encabezó la lista de Sí. asambleístas y es tan incómodo que habiendo tenido... Patricio Carrillo. Patricio Carrillo encabezó la lista de asambleístas de Fernando Villavicencio en el movimiento Construye, en cuyo comité ejecutivo yo participo, y entonces fuimos juntos frente precisamente a esta circunstancia y a esta situación. Y Carrillo sigue siendo tan incómodo para este medio y para muchos de los hoy mencionados y sus colegas, que después de haber tenido 1.700.000 votos, aún no le permiten ocupar su curul en la Asamblea Nacional. El segundo asambleísta más votado del país. Veamos el poder que tienen, veamos a dónde llegan sus tentáculos, veamos cómo actuaban para en la Asamblea Nacional deshacerse de quienes les resultaban incómodos. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer memoria y atando todos estos puntos, porque en el camino no solamente censuraron, destituyeron, sino que también crearon mentiras y falsas narrativas que hoy se caen por sí solas. Muy bien, vamos con las últimas preguntas de don Alcides Montilla, las 9:13 minutos. 9:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano y Noemí luego Ceballos. Doctora Romo, aquí hay una palabra en el Ecuador que se llama impunidad, que se la viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Fíjese, hace poco los voceros policiales y militares dijeron que desde el mes de enero en que empezó toda esta campaña para contrarrestar el crimen y los delitos, ¿verdad? Producto de eso, se habían detenido aproximadamente 10.000 personas, de las cuales pues apenas unas cuantas, que no llegaban ni a 100, se las había sentenciado. Y entonces la primera pregunta que salta es, ¿y qué pasa con el resto? Ah, claro, ¿qué pasa? Porque en el país, primero, ¿a dónde los ponemos? Punto 1. Tenemos jueces penitenciarios para que sustancien los juicios. Hay leyes que van a cooperar para que todos esos detenidos reciban las sentencias pertinentes. Hay dinero. No hay dinero. Entonces, ahí viene el tema que le digo. Caen en la impunidad, que es el vicio más grande que tiene este país, porque mucha gente comete delitos y se beneficia lamentablemente de la ineficacia de la ley, de la institucionalidad que no existe y quedan libres. Y eso está pasando en este momento, doctora Romo. La impunidad está en el primer lugar de toda la sustanciación de todos los ciudadanos que están siendo detenidos a consecuencia de estos operativos militares y policiales. ¿Qué hacemos? Tenemos que, yo diría, el tema de la seguridad en este momento, que es el problema más grande que tiene el país, debería ser una especie de objetivo nacional para que no solamente este gobierno, sino los siguientes permitan a través de políticas de Estado, ¿verdad?, obtener los recursos, la infraestructura para atacar este problema, que no es que lo vamos a desaparecer en 3, 4 días, esto va a seguir por mucho tiempo más para afectar a la población, doctora Romo. Esta palabra que usted trae a colación está en el centro del conflicto y también tiene que ser atacada para poder resolver esta crisis. Impunidad. Permítame darle algunos ejemplos. Impunidad es que una persona ya sentenciada use un habeas corpus para salir de la cárcel sin cumplir su pena. Eso también es impunidad, porque es no asumir las consecuencias de sus actos. Impunidad es que personas procesadas por octubre del 2019
hayan recibido una amnistía general en la Asamblea Nacional, después de haber secuestrado a 418 policías y militares en el Ecuador. Ese es un problema de impunidad y es también una de las piezas de la pérdida de autoridad estatal en el país. Este fue un factor determinante. Ese mensaje de que se pudo secuestrar impunemente a 418 policías y militares y a 21 periodistas sin que se vieran las consecuencias, secuestrados por Televisión Nacional, es impunidad. Impunidad son los grandes casos, ¿no es cierto? Como los que estamos hablando. Impunidad es la protección que sentían quienes hacían todas estas cosas, estos movimientos, disponían desde la cárcel de las sentencias, cambiaban o planificaban cambiar los lingotes o los relojes. Es impunidad. Pero, Alcides, en este momento en el Ecuador, la cifra de impunidad en homicidios, para no hablar de los grandes episodios, sino del día a día, la cifra de impunidad en homicidios supera el 95%. Entonces, si usted me pregunta, ¿y ahora por dónde empezar? Tampoco vamos a poder resolver esto si todo es delito. Porque los jueces, los fiscales, están ocupados de tal cantidad y tal variedad de actuaciones que no hay manera de que se den abasto y tengan una especie de categorización de prioridades. Estamos durante años en el Ecuador dedicados a convertir cada incivilidad, cada infracción, cada irregularidad en un delito de cárcel. El Estado tiene muchas otras herramientas. El Estado puede ponerle una multa, el Estado puede ponerle una prohibición, puede ponerle una sanción, pero no todo tiene que estar en el Código Penal. Concentrémonos en los asuntos más graves y en la actuación, en la investigación de fiscalía, de policías, de jueces. Resolvamos los asuntos más graves de manera prioritaria. Un indicador que deberíamos seguirle la pista todos los días es el de resolución judicial de homicidios. No es solamente si es que sube, baja la tasa, por supuesto, es importantísimo, pero de la cantidad de homicidios que hay en el país, ¿cuántos llegan a tener identificado un sospechoso? Y de esa cantidad, ¿cuántos llegan a tener sentencia? La cifra le va a escandalizar. Terrible, terrible. Más preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Como en la misma línea que usted estaba comentando en cuanto a la impunidad, la consulta popular que tenemos en el mes de abril prevé modificaciones al COIP e incremento de sanciones en pena, pero en la línea que usted está diciendo, parecería que no es el punto o la resolución el aumentar más años, sino más bien en la ejecución, ¿correcto? Así es, Noemí, hay una discusión en el derecho penal sobre la efectividad y la efectividad está mucho más en la certeza de la condena que en los años de la pena. Y creo que este es nuestro gran pendiente. Por supuesto, la certeza de la condena implica un sistema eficiente. En cambio, los años de la pena se resuelven con una reforma legal y por eso es que tenemos esta hiperinflación de normas y de reformas, pero muy poca efectividad ya en la práctica. No sé si estás por ahí. Las 9 de la mañana, 21 minutos, 9 de la mañana, 21 minutos. Sí, claro. Ingeniero 9 Mendoza, con 21. estamos Claro. ya con el siguiente invitado, así que le aviso por si acaso. Sí, para agradecerle mucho a la doctora María Paula Romo. Y solo una consulta final, ya entre lo político y la broma. ¿En qué quedó ese comentario del Pokémon? ¿Ya lo dio por pasado o todavía está lo del Pokémon presente? ¿De qué Pokémon? Acá, del que dijo el presidente. Muy bueno. Ya se olvidó, ya se olvidó El país tiene doctora. cosas muy, muy importantes y muy delicadas en las que enfocarnos, estimado Andrés, y yo siempre intento mantenerme concentrada. Me alegro mucho. Realmente un gusto saludarla y estar en esta entrevista con usted. Agradezco mucho. Que tenga buen fin de semana. Un buen fin de semana, un feliz viernes. Que le vaya muy bien, doctora Romo.
Gracias. Bueno, Era la ex ministra de Gobierno, también ex asambleísta constituyente, y ella es la directora de Construye, María Paula Romo, que estaba con nosotros.